repaso de todo. A ver, Miranda, ¿qué hemos hecho en toda la Lisa, ¿puede repetir? Buenas noches. en las clases? Buenas noches, Miranda. Píntuma, Miranda. No, Pinto. ¿Me puede repetir? Vamos dando un vamos dando un repaso de lo que hemos avanzado. A ver, Miranda, a ver, fíjese de todo lo avanzado, ¿ya? Ya, Para que iniciemos. ya. Escucha, Hemos aprendido los saludos. Tenemos Oñembumba estudiante, Chesi mamá, Cheru papá, Cherari abuela, Cheramuy abuelo, Cheraru compañero, Ita, Oporumbumbay profesora, Cherenri hija, Cherai, Cherairo, Cheramairo nieta, Cherairi amigo, Cherairi Karuma. Oraciones son de no, y tú, Ñembeibo, hoy, lección 2 y hemos aprendido escolar. Cuateapoa, Carurenda es mesa, tu papire papel, cuae esta oeste, cuaico esto oeste, mamboaica borrador, simbica regla, yoaica pizarra, obupaeta pared, mimbeca foco y betella, tuapipreta cuartulina. Y de ahí hemos la última VAPI, que es la lección 3 y tenemos los objetos que tenemos en nuestro hogar. Y pepo olla, quise cuchillo, ñae plato, ñae irai platillo, carua cuchara, pacha espiritu, recipiente, caua, jarra, urupi, sedazo, yetuapa, asador, tendacilla, apuraca, alforja, entiendan bien, ¿no? Y también para dar, enseñar a los estudiantes con animación, no solamente es leyendo, ¿no? Sino que tenemos que dar con animaciones, eh, vestirse de payaso, hacerlos entrar a esos niños que hagan, aprendan, ¿no? Y es bonito, ya le va a gustar, ya le he dicho a las clases no me entren aburridas, amargadas, porque uno mismo, esa vibra transmiten a los estudiantes. Entonces ustedes tienen que entrar con una alegría, hacer dinámica, aunque estemos con problemas, los problemas debemos dejar afuera. Dentro del aula somos muy diferentes. Tenemos que estar alegres, contentos y ver sus preocupaciones del niño. Vamos a ser hasta psicóloga.
dentro del aula, ¿ya? Y ellos no problemitas. Y nosotros, como les he dicho, somos su segunda madre. A veces ellos no tienen la primera madre y nosotros somos la segunda madre. Entonces tenemos que hacer las dinámicas, teatro, así como han ido haciendo los títeres, animaciones, ¿no? Cosas que los estudiantes vean, observen y sea divertida la clase, porque si es aburrida, amarga, nadie va a querer, ¿no? Entonces, hasta los mismos estudiantes se cansan, se aburren. Si la profesora es así, aburrida, amargada, no es dinámica, no es, etcétera, etcétera, entonces transmitimos esa energía, ¿ya? Y les he dicho, nosotros vamos a hacer de todo ahí dentro del aula, hasta incluso vamos a llevarlo a los niños ahí al baño, estar con ellos, ¿no? Es bonito, es hermoso, nos gusta, seamos para ellos su segunda mamá. ¿Ya? Eso les siempre les voy a recomendar a ustedes. Siempre. Ya algunos trabajan ya con eso, ¿no? Entonces, es feo entrar aburrida, amargada y el problema que nos afecte. Entremos al aula sin problema, que sea otro mundo para nosotros. ¿Ya? Están escuchando todos, ¿no? Y todas. Entonces, esa es una recomendación de parte. Yo como docente les recomiendo. Esos niños necesitan amor, necesitan ternura, necesitan ser escuchados por ustedes. ¿Y quiénes más ustedes que le van a aconsejar? Son su segunda mamá, ¿no? Entonces hay que ver de esa manera. ¿Ya? Bueno, ¿qué teníamos para hoy? A ver, Quispe Molina, ¿qué teníamos para hoy? Los álbumes. Ah, y no se olviden, por favor, de los álbum. También tienen que mandarme al grupo. ¿Qué han hecho? A ver, del álbum. A ver, vamos a comenzar con Quispe Molina. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han hecho su álbum? A ver, quiero ver. Y también me lo mandan al grupo para yo observar biencito. Tiene mucha dinámica, tiene mucha creatividad. Muy bien, a ver, muéstreme qué ha hecho. A ver, porque me lo van a enviar al grupo, ¿no ve? Al grupo mándeme todas las tareas, por favor. Ya, a ver, lo escucho, hija. Yo lo hice como un cuentito, lo hice. Esta es mi carátula y se ve bien. Ya, Y lo hice de esta manera. está bonita. Y había una A vez, ver, lea. había una vez una niña muy alegre. Al despertar dijo, buenos días. O, al despertar dijo, Puama. Luego salió a jugar y se encontró con una amiga. Le dijo, buenas tardes, Karuma. La, la niña, la niña le pregunta con una sonrisa, ¿cómo estás? Que es Kirai Parey, le dice Kirai Parey. Después dijo, mi nombre es Ana. Chere, ahí está la niña. Mi nombre es Ana y muy orgullosa agregó que ella es de Santa Cruz, Aiko Santa Cruz P. Ya, Eh, ya, muy bien. Dijo que te vaya bien, entre ambas, Sí. que te vaya bien, eh, que es Ecuacabi. Ah, Al final la niña estaba ¿me tan escuchas, no? cansada de Hola. jugar. No se escucha Quispe Molina, Ay, su ahora, audio. ahora listen. Creo que Hola, su audio está mal. hola, hola, hola. Ahora, hola. Mm, De ¿No se nuevo escucha? su audio. Nada. Hasta que lo arregle su audio, vamos por Maribel Bravo, que está concentrada, Maribel Bravo. Arréglelo su audio, hija. Dicen, ¿Ya? dicen. A ver, Maribel Bravo. Se Todo eso, escuchan, videito, me lo van a dicen. mandar al Se escucha. grupo. Yo ahí reviso. Ah, sí, tiene creatividad, ¿no? Todos los videitos, los que me han mandado, igual ya estoy calificando. Maribel Bravo, ¿me escucho?
Ya, Lice. Pintuma por un boy bye. Ahí se ve, Lice. Tu audio, ¿qué estará pasando? Está activado, Lice. ¿Sí? ¿Desactivó ¿Me su audio? escucha? Le dicen, creo que es su señal porque se escucha. Hola, Lice, yo- no se escucha. Lice, ¿me Ustedes me escucha? escuchan, escríbanme a ver. ¿Me escucha, Lice? Escúchame, ¿de los demás o solamente el mío nomás? Lice, ¿me escucha? ¿Yo me escucho? Lice, Hola. Yo me escucho, ¿no ve? Creo que es su sí, audio de la licenciada, sí, su celular de ella. de la Lice no se escucha bien. Lice, nada, ¿no? Que no nos escucha. ¿De las demás lo escuchan? Sí, Liz, le escuchamos bien a la compañera también. Sí, ahora me escuchan. Bajito, Lice. A ver, hable alguien, yo no lo escucho. Lice, Wow, yo no soy. Voy a reenviar otro link a ver o voy a ver el audio ya. Ingresan rápido, por favor. Hasta ahí lo grabo.